Bendito y alabado sea el santo, glorioso, majestuoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien mi alma adora y glorifica, único digno de recibir toda la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Yisrael Goldman del Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, evangelista, maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo, por misericordia de Dios y por mandato de Dios y para la gloria de Dios. Y mi alma alaba su santo y bendito nombre. Desde Dallas, Texas, United States of America, Estados Unidos de América. Hemos cubierto ya más de 2/3 partes del fascinante, extraordinario, fuera de serie libro de Apocalipsis. Hoy te voy a enseñar el capítulo 17. Ya Dios rompió los 7 sellos, ya la gran tribulación está por terminar, ya Dios sonó las 7 trompetas, ya Dios derramó las 7 copas de la ira de Dios, que se cumple en el capítulo 16. Pero falta algo pendiente. Ya la tierra casi está lista para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro glorioso y bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ya está a punto de recibirla, de recibir a su Rey. Pero falta algo. Y los capítulos 17, que hoy te voy a enseñar, 18, con ayuda del Señor la próxima semana, mi próxima enseñanza, y 19, Dios tiene que juzgar a Babilonia. Y Babilonia Dios la divide en 3 partes. Babilonia religiosa, que es la que te voy a enseñar hoy, el capítulo 17. Luego vamos a ver, ese es el sistema religioso falso que ha gobernado el mundo. Luego vamos a ver la Babilonia comercial, ese es el capítulo 18. Y finalmente veremos la Babilonia política o gubernamental, que es en el capítulo 19, y ahí Dios juzga por completo a Babilonia. Pero este día te voy a enseñar cómo Dios va a juzgar el sistema religioso, esa falsa religión que incluye muchas, no solamente una, incluye muchas, aún las falsas que se llaman cristianas, aún aquellas falsas pentecostales o de cualquier denominación que sea, ahí estarán. Entonces hoy vamos a entrar en ese contexto. Es un capítulo bien largo, bien extenso, y quiero entrar ya a materia. Y de tal manera, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora mismo a pedirle al Señor de que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por el fascinante libro de Apocalipsis. Gracias que nos has permitido todo mayo, junio, julio, y ya estamos ahora mismo en agosto. Ya llevamos más de 2/3 partes. Solo vamos a entrar ya a la última tercera parte. Son 6 capítulos los que nos restan, mis hermanos. 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y terminamos el fascinante libro de Apocalipsis. Síguenos hablando, Espíritu Santo. Síguenos enseñando, Señor. Síguenos revelando, Señor amado. Queremos ser como el apóstol Juan. Queremos ser reveladores o recibidores de tu revelación. Eso es lo que queremos ser. Yo te pido, Señor, en lo personal, pero también por mis alumnos y todo aquel hombre, toda aquella mujer, toda aquella hermana, todo aquel hermano que está estudiando conmigo aquí en el Ministerio Maranata, en las plataformas sociales del Ministerio Maranata. Yo te pido que les des revelación tuya, no religiosidad, sino revelación. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, te lo pido y te damos la gloria. Amén. Amados míos, condenación de la gran ramera. Ese es muy interesante, el título que Dios le da. La gran ramera. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía
en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Mira que dice plural, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué clase de título que el Señor le dio? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Eso es interesante. El apóstol Juan dice quedé asombrado con gran asombro. Eso es una palabra repetitiva, y esto indica el gran impacto que significó esto. Hablando hermenéuticamente para el apóstol Juan. La gran ramera representa la Babilonia religiosa y abarca no una, todas las religiones falsas, incluido el cristianismo apóstata. Sí, mis amados, incluye toda aquella iglesia que se autodenomina ser cristiana, sin embargo es apóstata o indiferente, o como lo describe el Señor a la iglesia de la Odisea, una iglesia que se cree rica y que no necesita al Señor, una iglesia que tiene una etiqueta. Es lo que significa, que tiene una etiqueta, tiene nombre de que vive, pero está muerta. Es una etiqueta, se aparenta ser cristiana, pero no lo es. Es una etiqueta. Esa es la iglesia apóstata. Esa es la iglesia que gobierna hoy en día en todo el mundo, mis amados. Somos una minoría nosotros. Se nos llaman tradicionalistas, se nos llaman legalistas, se nos llaman anticuados, se nos llaman old school, se dice en inglés. Se nos llama de muchos calificativos despectivos. No importa que nos llamen así, no te avergüences. Es mejor que nos llamen así, mis amados. Pero somos una minoría. Hoy en día, estas iglesias apóstatas son verdaderamente la gran mayoría. Tú y yo que nos guardamos para el Señor, tú y yo que amamos al Señor Jesucristo, y tú y yo que anhelamos y oramos y pedimos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y valoramos no las cosas terrenales del mundo, no el dinero, no la fama, no la reputación, no cuánto dinero tengo en mi cuenta de banco, o en el IRA, o en mis inversiones, o en mi bolsa de valores, o cuánto vale mi casa, o cuánto tengo en el banco, o cuánto tengo en el colchón, o cuánto tengo debajo de la cama, o cuánto tengo en la caja fuerte, o lo que sea, sino cuánto tesoro tengo acumulado en el cielo a través de las obras que hago para el Señor Jesucristo. Eso es lo que verdaderamente tiene que importar, mis amados. Entonces tú y yo somos una minoría, y gloria a Dios. Acuérdate que la palabra dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. También la palabra dice que son muchos los que entran por esa puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición, pero pocos son los que entran por esa puerta estrecha. Esa puerta estrecha es el verdadero evangelio. Tú y yo tenemos que estar ahí. Una vez el Espíritu Santo me mostró que esa puerta, ese camino es tan estrecho que ni siquiera hay espacio para nuestra ropa. Que básicamente tú y yo tenemos que estar en el Espíritu y no podemos ni siquiera la ropa. Así es tan estrecho, me dijo, que es esa puerta, el verdadero camino del Evangelio. Sí, mi amado. Por eso es que la palabra dice que por muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Y esta iglesia apóstata te dice todo lo contrario, pero no es lo que el Señor dice, ni es lo que los verdaderos y únicos apóstoles nos enseñan. Así que esta es la la gran ramera, la Babilonia, la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Y ahora Dios ha juzgado no solamente al planeta Tierra, no solamente a los hombres moradores de la tierra, también al universo. Acuérdate que se juzgó al sol y a la luna y a los cuerpos celestes. Eso lo vimos ya, con las trompetas y con las copas de la ira. Ahora Dios va a juzgar, la dejó para el último momento. Y Dios hizo memoria. Acordémonos que en el capítulo 16 dice que Dios hizo memoria de Babilonia. La dejó por último. Y aquí empieza ya la sentencia que Dios le da a Babilonia. Pero Babilonia está dividida en tres partes: el sistema religioso, el sistema comercial o mercantilista, el sistema político o gubernamental. Ambos tres conforman el 666, que habla el número de la bestia. Esos son el 666, el sistema religioso, el sistema comercial y el sistema político corrupto de todo este mundo. Esa falsa religión que el enemigo desde el principio, y te voy a llevar desde el inicio, cuando empezó
y por supuesto sigue hasta el día de hoy. La gran remera representa la Babilonia religiosa y abarca todas las religiones falsas, incluido el cristianismo apóstata. En la Biblia, la prostitución y el adulterio, esto es muy interesante. ¿Por qué el Señor le llama la gran ramera? En la Biblia nos enseña de que Dios llama a la idolatría, le llama prostitución o adulterio espiritual. De hecho, a nosotros los judíos, a Israel, Dios nos llama muchas veces ramera. Y el ejemplo está en Oseas. Dios mandó al profeta Oseas a que se casara con una ramera, simbolizando Oseas a Dios, el amor de Dios con su esposa, que es Israel, y compara a Israel y a la nación de Israel y a los judíos como una ramera que hemos ido tras amantes, dioses paganos. La Biblia está llena. Dios llama a Israel en múltiples ocasiones ramera. Un término muy fuerte, pero lo dice Dios, no lo digo yo. La Biblia lo dice bien claro. Léelo, está en tu Biblia. Pero también Dios llama ramera a todo sistema religioso, incluyendo a las iglesias falsas cristianas que se autodenominan ser cristianas, pero en la práctica y en sus doctrinas no son las verdaderas cristianas, según el santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que son doctrinas de demonios, le llama el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 3:14, dice de que en los últimos días, dice claramente el Espíritu Santo, de que en los últimos días tendrán ellos, ¿quiénes son ellos? Los que se llaman ser cristianos, comezón de oír, y querrán oír cosas bonitas, y entrarán a las fábulas, y entonces se vendrán falsos maestros que conforme a su concupiscencia hablarán fábulas, mentiras, y endulzarán el oído de esta gente. Y por supuesto, hay que pagarles mucho dinero para tal efecto, y la gente, más que contenta, está dispuesto a hacerlo, pues la gente no quiere oír. Hoy en día se mueve un falso espíritu de profecía. Hoy en día todo el mundo quiere ser profeta. Hoy en día todo el mundo es profeta. Todo el mundo. Todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo profetiza, todo el mundo quiere que le profeticen. Pero en realidad, eso es una mentira del diablo. Yo sí creo en la profecía, pero lo que se está moviendo hoy en día no es profecía, es un espíritu de adivinación que Satanás ha metido dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo no necesito que ningún hombre ni ninguna mujer me venga a dar palabra de Dios, porque ya Dios me la dio, está aquí. Esta es la infalible palabra de Dios, con cero margen de error. Yo no necesito de que ningún falso, ningún mentiroso venga, un lobo disfrazado de oveja, con vestido de oveja, pero por dentro es un lobo, a darme una palabra que me va a condenar o a ilusionar de una falsa doctrina. Hoy en día todo el mundo, pero ¿sabes qué la gente quiere oír? La gente quiere oír que le profeticen que va a ser de dinero, que Dios los va a prosperar, que Dios les va a dar más dinero, que Dios les va a dar una casa más grande, que Dios les va a dar un carro mejor, que Dios les va a dar una empresa. Eso es lo que la gente quiere oír. Eso es todo. Pero si ya la gente comienza a escuchar que el Espíritu Santo los está reprendiendo porque están en pecado o porque están desobedeciendo, dice, no, yo rechazo eso. Yo rechazo eso, dice. Claro, porque ese es el comezón de oír que dice la palabra. El Espíritu Santo lo dijo que en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo. Esa es la falsa iglesia apóstata. Así que, mi hermano, tú no necesitas de que ningún hombre, ninguna mujer venga a imponerte mano. Ten cuidado quién te impone mano, porque puede te pasar, hasta un demonio te puede pasar. Tú no sabes quién es ese hombre. Tú no sabes el tipo de vida que tiene ese hombre, esa mujer. Solamente porque se llama cristiano, o pastor, o evangelista, o profeta, o llámese como se llame. A mí no me importa cómo se llame. Tú no sabes qué trae. Yo conozco gente que han terminado peor después que oran por ellos y que les dan profecía de que antes que oraran e impusieran las manos y le dieran las profecías. Porque entra un espíritu de adivinación. Yo cada vez que yo quiero que Dios me hable, yo simplemente escudriño las escrituras. Todo está escrito en la santa y bendita palabra de Dios. Tú y yo no necesitamos a ningún hombre ni a ninguna mujer. No necesitamos a ningún profeta que vengan a darnos una supuesta palabra de Dios. Dios nos habla a través de su santa y bendita palabra. Y también Dios nos habla directamente a nuestro corazón y también a nuestro oído. No todo el mundo escucha a Dios claramente o audiblemente con ese oído, pero sí Dios te habla a tu corazón. Así que ten cuidado.
Pero eso es lo que la iglesia quiere. Pero al final lo que los hermanos quieren es que les hablen cosas bellas. Que estás lindo, que estás precioso, que Dios te va a prosperar, Dios te va a dar más dinero, Dios te va a dar más casa, Dios te va a dar más carro, Dios te va a dar más fama. Eso es lo que la gente quiere oír, mis hermanos. Eso es basura. Eso no es el evangelio. Ese es el falso evangelio de la prosperidad. Y eso es lo que los hermanos hoy en día, hermanos, yo conozco gente que se guardaban para Dios y han caído en esa mentira del diablo y andan buscando que quiero conocer un profeta para que me dé el futuro. Eso es adivinación. 90% de la verdadera función de un profeta no es predicción del futuro, es corrección. Solamente el 10% es predicción del futuro. El 90%, el verdadero ministerio profético, no es predicción del futuro, es corrección del presente, para que tú sepas. Dios mandó a los profetas mayores y a los profetas menores a Israel no predecirles solamente el futuro, era una 10% de lo que les digo, era corrección del presente. Ese es el verdadero espíritu de profecía bíblico, no el falso que el Satanás y el enemigo y la nueva era y todos estos falsos han metido dentro de la iglesia de Dios. Así que ten mucho cuidado. Dios le llama prostituta. Dios le llama prostitución y adulterio espiritual. Cuando tú vas tras dioses ajenos y tú dejas las sagradas escrituras y la sana doctrina, tú te conviertes en un adúltero o una prostituta. Así te llama Dios espiritualmente. Todo hombre, toda mujer que deja las sagradas escrituras y la sana doctrina y cae en las fábulas y en esas doctrinas de demonio, está cometiendo adulterio y fornicación espiritual. Por ende, te has convertido en ese mismo momento en una ramera, en una prostituta y en un adúltero espiritual. Y que el Señor reprenda eso. Y si tú estás ahí, arrepiéntete y ponte a cuenta con Dios, porque si no, te vas con el mismo Satanás, que es lo que él promueve. Así de sencillo. Hay que llamar al pecado como es pecado. No hay que adornarlo. No hay que adornarlo. Esto es lo que hacen estos falsos. Te lo adornan, te lo decoran. Pecado es pecado y Dios lo prohíbe. Punto. Así que no caigas en esa idolatría del diablo. No caigas en esas falsas doctrinas que rigen hoy en día, lamentablemente, muchas de las iglesias. En la Biblia, la prostitución y el adulterio, cuando se emplean de manera figurada, por lo general denotan la apostasía religiosa y la infidelidad a Dios, según Isaías capítulo 1, versículo 21, Jeremías capítulo 3, versículo 9, Ezequiel capítulo 16, versículo 14 al 18 y versículo 32, y también Santiago capítulo 4, versículo 4. Y denotan una persona que profesa servir a Dios, mientras que en realidad adora y sirve a otros dioses. Esa es la realidad. Nótese el agudo contraste entre la gran ramera y la verdadera novia virgen del Cordero. Apocalipsis 19, versículos 7 al 8. La ramera es sometida a Satanás. La novia virgen del Cordero se somete a Cristo. Satanás viste a una. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. Lo acabamos de leer, la gran ramera. Dios viste a la otra. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. La muerte eterna es la porción de la ramera. La gloria eterna es lo que corresponde a la novia virgen de Cristo, su amada iglesia. Respecto a esta religión falsa, la ramera rechaza el evangelio de Cristo y a los únicos y verdaderos apóstoles. El poder de la piedad y las doctrinas fundamentales del cristianismo, según Mateo 24:24 y 2 de Timoteo 3:5, 4:3. Ella se asociará con los poderes y la filosofía de Babilonia, es decir, el sistema del mundo con su inmoralidad, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 2 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Este 3:16, esa es la iglesia de la Odisea, la apóstata, la que tiene nombre de que vive pero está muerta. Esa es la iglesia apóstata. Los poderes religiosos y políticos se unirán para tomar el control espiritual sobre las naciones, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 18.
Sus dirigentes perseguirán a los verdaderos seguidores de Cristo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Ella será el crisol para muchas creencias y credos, y la doctrina no será de primera importancia. Por eso es que hoy en día las iglesias no te dan enseñanza. La gran mayoría de las iglesias hay prédica, hay agenda de hombre, hay muchas actividades, pero no hay una verdadera enseñanza, como se dice en inglés, un sound doctrine o doctrinas sanas en las iglesias. Hoy en día te dicen cualquier cosita, eso le llaman enseñanza. Eso no es enseñanza. Hoy en día lo que más carece la iglesia es verdaderas enseñanzas. Hoy en día lo que menos hacen los pastores es verdaderamente enseñar. Hoy en día lo que más necesita el verdadero pueblo de Dios y la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo son verdaderos maestros que enseñemos la palabra de Dios. No necesitas fábulas, no necesitas historia, no necesitas que lo hagan reír, no necesitas que te hagan sentir bien, no necesitas que te digan que tú eres lo máximo que hay, no necesitan que digan que tú eres la última Coca-Cola en el desierto, no necesitas que te digan que te va a bendecir y a prosperar y te va a dar Dios todo lo que quieres, y te usan hasta el Salmo 37:4, que Dios concederá todas las peticiones a tu corazón. Pero antes de que Dios conceda las peticiones a tu corazón, hay un requerimiento y dice: gózate a ti mismo en Jehová. Y es un condicionamiento. Y siempre es un condicionamiento. Y el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, sí, Dios te las va a conceder, pero primero te tienes que gozar. Y gozarse significa guardarse, ser fiel al Señor. Entonces, estos dirigentes, lamentablemente, muchos de ellos son pastores, lamentablemente, y no están dando esta verdadera enseñanza. Y han caído en... Hoy en día lo que más se enseña en la iglesia es el diezmo. Eso es lo que más se enseña. Estoy hablando de manera global, estoy hablando de manera macro. Hoy en día hay iglesias que hasta te hacen una mini prédica cada vez que van a hacer el diezmo. Te meten hasta 15 minutos de mini prédica. Eso es lo que más se enseña. Pero no te enseñan las verdaderas doctrinas, sana doctrina cristiana, según el verdadero evangelio y según la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de sus verdaderos apóstoles. Eso es lo que verdaderamente hoy, más que nunca, hace falta en la iglesia, y por eso la iglesia ha caído en apostasía, y por eso Satanás, el enemigo, ha metido doctrinas de demonios y fábulas, y la gente tiene comezón de oír. Chequéate tu oído, a ver cómo está. Tú no puedes, tu oído no te puede estar dando comezón de oír. Tu corazón te tiene que estar dando comezón, pero no es una comezón, es un ardor por verdaderamente escuchar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Ella será el crisol para muchas creencias y creo, y la doctrina no será la primera importancia. Su principal interés será el compañerismo y la unidad con sus sistemas, valores y objetos religiosos. Ella se convertirá en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, según Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, que lo veremos la próxima enseñanza. A todos los verdaderos creyentes se les ordena salir de ella o serán condenados con ellas. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Dios hará que el anticristo la destruya. Esto es lo más interesante porque es Dios quien le da la orden al mismo anticristo que destruya esta gran ramera. Y eso lo veremos en el capítulo 18. Ahí lo dice Apocalipsis 18, versículo 4. Dios hará que el anticristo la destruya. Apocalipsis 17, 16. El verdadero parentesco de la gran ramera no es con Cristo, sino es con el mundo. Por eso es que esta gran ramera es mundana. Tú vas a ver mujeres hoy en día que se pintan la cara más que no sé qué cosa, que andan hasta en short y predican y hasta profetizan. No hay virtud, no hay temor del Señor. No hay. Y vas a ver hombres también que te dicen cualquier disparate y cualquier cosa. Y vas a oír cosas horribles como la mujer de Guillermo Maldonado, por ejemplo, que dice cuantas cosas se le inventan, cosas que el diablo le habla y la gente le aplaude y le da más dinero. No, mi hermano, tú y yo no podemos caer eso y tenemos que ser sabios. La palabra dice juzgar a los espíritus, dice el apóstol Juan, primera de Juan, dice juzgar a los espíritus. Tú y yo tenemos que juzgar a los espíritus. Tenemos que ser jueces para juzgar y probar a los espíritus. Los falsos sistemas religiosos permiten que sus adherentes profesen que son de Dios, aunque al mismo tiempo cometen adulterio,
cingir con el poder político y tolerar las injusticias con su marca distintiva. Como una ramera, la iglesia apóstata vende su favor al mundo cuando se le presenta la oportunidad. Eso nos muestra Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. La bestia escarlata sobre la cual está sentada esta ramera, la acabamos de leer, Apocalipsis 17, 3, es el gobierno mundial o la Babilonia política, la que apoya el poder espiritual apóstata. La ramera tiene en sus manos una copa de oro llena de abominaciones, pero hermosa por fuera, la cual revela la condición espiritual de la iglesia apóstata de los últimos días. Ver Mateo, capítulo 23, versículos 27 y 28. La iglesia que mantiene el cáliz de oro ofrecerá a las personas tanto las cosas de Dios como la satisfacción mundana, es decir, un cristianismo pervertido que les asegura a sus miembros que pueden disfrutar de la inmoralidad y todavía ser aceptados por Dios. Estos son los falsos salvos, siempre salvos, aquellos que ya no usan ese título, pero ahora dicen, no hay problema, usted puede aprovechar y hacer las cosas del mundo, que Dios tendrá compasión y misericordia de usted. Sin embargo, la palabra nos enseña en Santiago que aquel que se constituye amigo del mundo, automáticamente se constituye enemigo de Dios. Esa es la verdadera sana doctrina. Ese es el verdadero evangelio. Sin embargo, esta iglesia apóstata, esta ramera, le dice a sus feligreses de que no hay problema. Y por eso es que tú no ves distinción entre un cristiano apóstata con un mundano. Yo he conocido mundanos que son más temerosos de Dios que estos falsos cristianos. Yo conozco mucha gente que nunca han aceptado al Señor Jesucristo. La luz del evangelio no brilla en su vida. Sin embargo, son más temerosos de Dios y respetan más a Dios que lo que estos falsos, estos adúlteros espirituales viven su vida de una manera tan desordenada. El origen del nombre Babilonia es Babel. Ahora te voy a poner en perspectiva de dónde se deriva según la Biblia. Babilonia es Babel. Simboliza la falsa religión, la hechicería, la astrología y la rebelión contra Dios. Génesis capítulo 10, versículo 8 y 10 es donde se menciona por primera vez a Babilonia. También Génesis capítulo 11, versículo 4 e Isaías capítulo 47, versículo 13. La falsa religión, en conjunto con el sistema del mundo, perseguirá a todo el que esté de verdad consagrado a Cristo y a la verdadera fe bíblica, no a las fábulas que se habla hoy en día. Todos estos comentarios son, muchos comentaristas lo han dicho en diferentes Biblias. Voy a traer al doctor David Diamond, un hombre que yo admiro mucho. Le llaman judío mesiánico. A nosotros los judíos, cuando reconocemos al Señor Jesucristo, se nos llama mesiánico. Así que no lo digo yo, lo dice la gente. En el judaísmo no existe tal término. Judío es judío. Pero se nos llama de esa manera. A mí se me llama también de la misma manera, que soy un judío mesiánico, porque he reconocido y aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Mesías y soy un siervo de Jesucristo. El doctor David Diamond al respecto observa: vamos a ver cuáles son las diferencias entre la verdadera iglesia de Cristo y los que pretenden ser una iglesia. Es interesante cómo lo pone el doctor Diamond. Y los que pretenden ser una iglesia. La verdadera iglesia es presentada en la Biblia como una virgen pura, sin mancha ni arruga, una virgen gloriosa que se prepara para el encuentro con el Rey de Reyes, su novio y futuro esposo. Sin embargo, existe una iglesia impostora, falsa. Una iglesia falsa, la que no es la novia del Cordero, que no es la novia del Rey de Reyes. Es en cambio la prostituta, la gran ramera que habla Apocalipsis capítulo 17, que fornica con los reyes de la tierra y que diferencia: una es la novia del Cordero, la novia del Rey de Reyes, la novia de Cristo nuestro Señor. La otra es la prostituta de los reyes. La iglesia es virgen por eso. Tú y yo no nos podemos prostituir
con las falsas religiones, ni con los sistemas comerciales, ni con los sistemas políticos. Mucha gente que practica una religión babilónica, una religión tradicional y construmbista, va a descubrir a la luz de la Biblia que estuvo más engañada y va derechito al infierno, a la condenación eterna. Babilonia, ¿a qué se refiere a la Biblia? La palabra Babilonia es relacionada con toda confusión espiritual y religiosa. Ese es el simbolismo de la palabra Babilonia. En la Biblia, el nombre Babilonia o Babel está relacionada íntimamente con varias cosas. La primera situación que aparece en la Biblia en relación con Babilonia o con Babel, que significa confusión, es sin duda alguna la edificación de la Torre de Babel. En los días de un hombre llamado Nimrod, quien fue el primer poderoso o el primer dictador de la tierra. Este hombre sedujo a la humanidad, a la cual Dios le había dicho: llenad la tierra y sojuzgadla. La orden de Dios era poblar el mundo entero a lo ancho y largo del planeta Tierra. Sin embargo, los hombres escogieron desobedecer a Dios. Nimrod sedujo a la humanidad para que todos se juntaran en un único lugar para construir una torre que llegara al cielo, desobedeciendo el mandato de Dios. Este hombre rebelde fue llamado en las escrituras Nimrod. Génesis capítulo 10 versículo 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso. Esa palabra, el primer poderoso, significa el primer dictador en la tierra. 19. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Aquí la Reina Valera hizo un error en su traducción. En el original hebreo, la Biblia no dice cazador delante de Jehová. Esa es una mala traducción que usaron los traductores, y especialmente en la Reina Valera aparece esta. Vigoroso cazador delante del Señor es lo que dice la Biblia, la Reina Valera, la versión Reina Valera. Pero en realidad el significado en el original hebreo, por eso es importante estudiar el lenguaje bíblico, tanto el hebreo como el griego. En oposición a Dios es lo que verdaderamente significa. No es delante de Dios, sino en oposición a Dios. Dice la escritura original: Nimrod, vigoroso cazador en contra de Dios. Es técnicamente lo que verdaderamente y estructuralmente lo que verdaderamente escribió Moisés cuando el Espíritu Santo le revela la creación y los primeros hombres. Génesis 11:2 dice: y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vamos a poner en perspectiva ahora qué es lo que estaban diciendo los hombres. Hacerse un nombre quiere decir hacerse fama. ¿Por qué? Porque si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, esta gente sabía perfectamente que estaban desobedeciendo a Dios, ya que esparcirse sobre la faz de la tierra era precisamente el mandato de Dios. Génesis 11:5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aquí es donde yo quiero traer ahora el Mitra. El Mitra nos enseña de que cuando Nimrod y todos estos hombres dijeron: hagamos un nombre, que quiere decir hagámonos fama, pero cuando ellos dijeron que hagamos una torre, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. El Mitra, esto es lo que nos enseñan los escritos rabínicos. El Mitra nos enseña de que cuando Nimrod y estos hombres dijeron tal cosa, lo que en realidad estaban diciendo, y por eso es importante hablar Mitra, dijeron: lleguemos al cielo y nos vamos a hacer fama destronando a Dios. Eso fue lo que ellos hicieron. Ese era el propósito de su corazón. Y por eso ellos estaban edificando esa torre para, según ellos, llegar hasta el cielo, destronar a Dios de su trono y ellos posicionarse. Esa era la fama que ellos habían dicho. Y por eso Dios, ellos no suben, Dios baja. Mira lo que dice. El Señor dice
Y aconteció que cuando salieron, y dijeron, vamos a edificarnos ciudad, Génesis 11:5, Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que estaban edificando los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo idioma o lenguaje, o lengua. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir hasta que hayan hecho lo que se han propuesto. Lamentablemente el hombre tiene el poder de cuando se une en un propósito lograrlo. El problema es que se reunieron con el propósito equivocado, que era desobedecer a Dios y según ellos querían destronar a Dios, lo cual nunca va a suceder. La humanidad en la época de Babel tuvo una sola virtud, la unidad, todo el mundo era unido. El problema fue que se unieron contra Dios y no a favor de Dios. Eso sucede hoy en día en la iglesia. La iglesia se está reunida, pero en contra de Dios, estilo Nimrod, desobedeciendo el mandato de Dios y no a favor de Dios. Una realidad. Génesis 11:7, ahora pues descendamos, dijo el Señor, y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. La palabra Babel significa Dios confunde. Eso es lo que significa. La voluntad de Dios se ejecuta a la final, aunque el hombre se opuso. Esta situación de confusión, caos o anarquía religiosa y que se produjo en los días de Nimrod y que abarca el mundo entero, predijo a la humanidad y se convirtió prácticamente en la base de todas las religiones falsas del mundo. No solo se confundieron los idiomas, lo que ocurrió en la Torre de Babel, sino que originó todos los idiomas del mundo. Antes de Babel había un solo idioma. Provocó la dispersión de la humanidad a lo largo y a lo ancho de la tierra. Finalmente se cumplió el propósito de Dios, como siempre lo había dicho. Es que el propósito de Dios siempre se va a cumplir, aunque tú no quieras. Si Dios te está diciendo que tú hagas algo y tú no lo quieres hacer, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Contigo o sin ti. O te unes con Dios o Dios te aparta. Así de sencillo. Dios nos hace una invitación para que colaboremos con Él. Es una invitación que nos hace. Pero Dios va a hacer el propósito de Dios contigo y sin mí. Él no te necesita ni a ti ni a mí. Él nos hace una invitación. Y si tú no aceptas el propósito de Dios para tu vida, Dios te aparta y trae a otro. Así es, o a otra. Así es sencillo. Pero el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Fue la cuna de todas las religiones falsas que hay en el mundo. Toda religión falsa tiene su origen babilónico en la Torre de Babel. Culto a lo creado y no al creador. La palabra Babilonia vuelve a aparecer otra vez en la Biblia cuando se habla de un imperio, el famoso imperio que existió en el año 586 a.C. Este imperio babilónico fue comandado por el rey Nabucodonosor en la época del profeta Jeremías. Esta es la segunda vez que aparece la palabra Babilonia en la Biblia. Babilonia, el imperio que se desarrolla en Mesopotamia, también estaba en la tierra donde se había edificado la Torre de Babel. La historia de Nabucodonosor, otro hombre poderoso o dictador como Nimrod, está escrita en todo el libro de Daniel. La tercera vez que la palabra Babilonia aparece en la Biblia tiene que ver con el futuro y aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 18. Pero también el 17 lo menciona. Y se utiliza pero ahora en el 17 está abordando el sistema religioso. En el 18 habla del sistema comercial. Y se utiliza para describir lo que será el imperio mundial del anticristo. Pero la palabra Babilonia en Apocalipsis describe también tres cosas más. Número uno, Babilonia es el nombre misterioso que la Biblia le da a Roma. Número dos, Babilonia representa todo culto idólatra y pagano, diabólico en su creencia. Y número 3, Babilonia representa el satanismo disfrazado de cristianismo. Sí, mis amados, hay ministros satánicos, hay iglesias satánicas. Satanás tiene su propia iglesia, Satanás tiene sus propios ministros, Satanás tiene sus propios pastores, Satanás tiene sus propios maestros, Satanás tiene sus propios evangelistas, Satanás tiene sus propios profetas. Y por supuesto, Satanás tiene sus propios apóstoles. Porque ¿qué es lo que hace Satanás si no es falsificar la verdad? Imagínate que alguien venga donde ti, aquí en Estados Unidos, y te pague con un billete de $12. Tú sabes que es falso automáticamente. Porque no existe, nunca ha habido un billete de $12. Nunca. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Falsifica la verdad. Entonces, si alguien te paga con un billete de $20, tú sabes que es una nominación correcta, pero puede ser falso. O si alguien te paga con un billete de $50 o con un billete de $100.
Imagínate que alguien venga y te pague con un billete de $200, pues tú sabes que es falso automáticamente. O un billete de $150, es falso automáticamente. O un billete de $75, es falso automáticamente. Entonces Satanás nunca falsifica la mentira porque él la crea. Satanás falsifica la verdad. Y por eso se falsifican los billetes de $100, los billetes de $50, los billetes de $20, aún los billetes de $10. Los de 5 y los de 1 no mucho, pero predominantemente según el Departamento del Tesoro son los billetes de 100, los billetes de 50 y los billetes de 20 lo que se falsifica. Eso es lo que hace el enemigo. Las numeraciones más altas es lo que falsifica. Entonces, Satanás Babilonia representa el satanismo disfrazado de cristianismo. Mezcla de satanismo y algunas verdades de la Biblia. Tú vas a ver algunos principios bíblicos, está mezclado, pero esa es la mentira del diablo. Esa es la falsificación de la verdad, de la cual surge un sincretismo religioso. El Imperio Romano tiene una gran importancia cuando hablamos de Babilonia. El Imperio Romano de los Césares era un pueblo politeísta, que quiere decir que alababan a muchos dioses. El mismo César incluso se autodenominaba Dios y la gente lo tenía que adorar. Realizaban tremendos actos de paganismo y barbarie en honor a sus dioses. Este Imperio Romano, con el que corre del tiempo, llega a ser la cabeza de una falsa iglesia, una falsa cristiandad. Hablamos, por supuesto, con su nombre y apellido, de la iglesia católica, apostólica, romana, que tiene una total relación con el Imperio Romano de los Césares, ya que fue el mismo emperador Constantino quien aproximadamente en el año 312-315 funda la Iglesia Apostólica o la Iglesia Apostólica Romana Católica, la que hoy en día gobierna el mundo entero en la falsa religión desde el Vaticano, que era Roma. La Iglesia romana no es otra cosa que la mezcla del poder político y el poder religioso. Cuando tú estudias eclesiología y estudias la historia de la iglesia, tú vas a entender qué es lo que esto significa. ¿Cómo es que nace? ¿Por qué nace la iglesia católica? ¿Nace por quién? Por Satanás. Por Satanás. Después de persecución terrible que le hizo a nuestros hermanos de la iglesia de Esmirna por más de 250 años, Satanás se dio cuenta, y eso te lo enseñé cuando te enseñé las 7 cartas, capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, las 7 cartas a las 7 iglesias. El Señor habla a la iglesia de Esmirna, pero después dice que vas a ser probada por 10 días, y esos 10 días significan no 10 días en calendario, sino por los 10 últimos gobernadores del imperio romano. Y por eso dice, si es fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida, dice el Señor. Y sabemos que la iglesia de Esmirna, todita, se la llevó el Señor al cielo. No es la única iglesia que no han encontrado nunca un rastro arqueológicamente hablando. Nunca. Todas las otras se han encontrado rasgo arqueológico, pero la iglesia de Esmirna desapareció por completa, porque el Señor le hizo la promesa, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, y el Señor se la llevó completita a toda la iglesia, y no hay ningún rasgo arqueológico de la iglesia de Esmirna, los cristianos más fieles en toda la historia de la iglesia. Qué lindo, cómo nos enseñan eso. Entonces, después de eso, Satanás aprende una gran lección, que mientras más persecución trae y más asesinan a los cristianos, más nos multiplicamos. Entonces, Satanás cambia su estrategia y ahora ya no trae persecución, ahora ya no trae muerte, ahora comienza a darle favores a la iglesia. Entonces, Constantino, que fue uno de los Césares, que asesinó a muchos hermanos cristianos también, él le llama la atención de que cuando los cristianos eran echados al Coliseo Romano a ser devorados por las bestias, el rostro de ellos siempre estaba y quedaban con una gran sonrisa. Y la historia nos enseña, obviamente esto no aparece en la Biblia, porque ya la Biblia ya se había escrito, todo eso escrito, pero las historias, los historiadores nos enseñan de que ellos evangelizaban, y aún los inconversos, los impíos, los mundanos que estaban ahí, que muchos de ellos eran romanos, al ver el sufrimiento de ellos, pero más que el sufrimiento, el gozo, ellos bajaban y se unían y se convertían a la fe y preferían ser devorados por las bestias
Y eso le llamó la atención a Constantino. Y Constantino ya estaba perdiendo el poder político, militar. Entonces Constantino usa ese poder religioso ahora y lo mezcla la religión con el poder político militar y crea lo que se llama la Gran Ramera, lo que es la Iglesia Apostólica Católica Romana, con su sede principal en Roma, que hoy en día se llama el Vaticano. Este imperio romano desarrolla su marca histórica desde la península ibérica, España y Portugal, pasando por Italia, el Peloponeso de Grecia, hasta el Medio Oriente, y sometió a todos los pueblos de la religión, incluyendo a Israel, con lo cual no se puede hablar de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios, sin hablar del imperio romano, porque nuestro Señor vivió, murió y resucitó en los días del imperio romano. No se puede desligar la figura de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia y del Jesús histórico del imperio romano. Jesús nació durante el reinado de Augusto César, que gobernó desde el año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo, y murió, resucitó y ascendió a los cielos durante el reinado de Tiberio César, que gobernó desde el año 14 después de Cristo hasta el año 37 después de Cristo. En ese tiempo Jesús funda su iglesia. No creó una religión, esa es la diferencia. El cristianismo no es religión, el diablo lo ha hecho religión. Al diablo le encanta la religión. Al diablo le fascina la religión. Él ha creado la religión. Dios no crea sistema religioso. El Señor funda su iglesia. La iglesia no es una organización religiosa. Somos personas que vivimos para servir, adorar y agradar a Dios. Pero a esta iglesia que fundó Jesucristo no le fue nada fácil, porque el imperio romano tenía ya demasiadas religiones enquistadas en su seno, muchas religiones. El romano era un pueblo politeísta, adorando muchos dioses. Tenían muchas religiones y lo último que podía pasar al imperio romano era que surja una nueva religión, la cual podría convertirse en una auténtica amenaza, que sí lo fue. Pero esto fue lo que ocurrió. Había surgido una nueva religión, como lo veían ellos, una nueva amenaza llamada cristianismo. Y surge en medio de uno de los pueblos que los romanos dominaban y quisieron exterminar, el pueblo judío. Estamos hablando de Israel, por supuesto. Así que el imperio romano puede paliar el efecto del surgimiento a esta nueva religión. Ordena la masacre más sangrienta de la historia contra nuestros primeros hermanos, los primeros discípulos de la iglesia, fundada por Jesucristo. Nerón, el primer gobernante que comienza a perseguir a la iglesia, el primer emperador romano quien gobernó en el periodo que va desde el 54 hasta el 68 después de Cristo. De hecho, fue el mismo Nerón, el emperador Nerón, quien dio la orden de ejecutar tanto al apóstol Pablo como al apóstol Pedro, que según los historiadores dicen que ocurrió en el mismo día, solo que a Pedro, por lo que era un judío, lo vituperaron en el Coliseo romano y a petición de él fue crucificado con la cruz invertida. Pablo, puesto que era un judío, pero también era un ciudadano romano, había una ley que no se podía ridiculizar a ningún ciudadano romano, era una ley del mismo imperio romano. Entonces, como Pablo era un ciudadano romano, a pesar que era judío, pero había nacido en una provincia romana, él de nacimiento era un ciudadano romano. A él lo ejecutan de una manera privada y lo decapitaron de una manera privada. Y no hicieron un vituperio de él, no porque él les cayó bien, sino por la calidad de ser ciudadano romano. Y si ellos hacían eso, violentaban la misma ley y luego se iban a vituperar a cualquier ciudadano romano. Por esa razón fue que le dieron un trato preferencial, digamos, si lo vemos desde ese punto de vista, hablando de una manera diplomática, al apóstol Pablo, pero en realidad ambos fueron ejecutados sin misericordia y con todo el odio. Y el mismo Nerón, dice la historia, que los ejecutó el mismo día, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo. Pasó el tiempo y lo que se consiguió fue que el efecto fue inverso. Más cristianos montaban y más gente se convertía. Reconocer que Jesús era el Señor, Kyrios en griego, era un desafío al gobierno de Roma, a los mismos emperadores romanos, a los césares, a la autoridad política del imperio, porque no podían haber dos señores. Recordemos que el César, el emperador romano, sea quien fuera, era adorado como un dios. Era desafiar directamente al César y buscarse la muerte automática. Luego aparece la figura otro emperador romano, Constantino, pero ese emperador aparece no fue automáticamente después de Nerón, fue mucho más después de Nerón. Este hombre que también
fue un perseguidor y un asesino y un masacrador de la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, al igual que sus antecesores, cambió la historia de Roma. Constantino se dio cuenta de algo que no se dieron cuenta sus antecesores. Agarraban a los cristianos, los llevaban al circo romano, los ataban los pies y las manos, les soltaban a las bestias, a los leones, y el cristiano, lejos de desesperarse y blasfemar, comenzaba a alabar a Dios. Es así que mucha gente que estaba presenciando el espectáculo quedaban tan consternada y tan conmovida que ante semejante demostración de fe y de amor se convertían al cristianismo en ese preciso momento. Muchos bajaban incluso a la arena del circo romano. Esto es historia. Esto lo dicen los historiadores. Esto está en historia. Lee la historia. Acompañar a los cristianos y eran devorados junto con ellos, demostrando con ese acto su conversión en el lugar de los hechos. El circo romano no era un lugar donde un predicador como los de hoy en día predicaban y luego invitaban a las personas a aceptar a Cristo y por supuesto a recoger los diezmos y las ofrendas. No, el Coliseo romano era donde tú dabas la vida por Jesucristo. La ofrenda misma que daban los cristianos era su propia vida. No eran sus diezmos, no eran sus ofrendas. La verdadera ofrenda que daban nuestros hermanos cristianos era su propia vida para el Señor. Con todo esto, se convirtieron al cristianismo miles de millones de personas. En el afán de apagar la iglesia, la hicieron crecer. Satanás se dio cuenta de que no la puede apagar en medio de la persecución y del asesinato, sino que más bien la iglesia florece. Entonces Satanás cambia su estrategia. Esto ya lo enseñé con la iglesia de Esmirna. Después de la iglesia de Esmirna, como que después Satanás aprende esa gran experiencia y comienza ahora a colmar de favores a la iglesia. Y una iglesia perseguida florece. Una iglesia consentida se vuelve apóstata. Y eso fue lo que sucedió. Y es lo que ha sucedido. Para que, dice él, la hicieron crecer para que se cumpliera lo que dijo nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Mesías, que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia y que ni la vida ni la muerte nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo. Cuando Constantino vio que la iglesia de Jesucristo no paraba de crecer a pesar de las persecuciones y las matanzas, habilidosamente y con una gran estrategia política dejó de perseguir a los cristianos y él mismo supuestamente se convirtió. Él también a ellos. Constantino, de la noche a la mañana, dejó de ser el perseguidor cristiano y ahora dijo que el que no se convierte al cristianismo muere y empezó a perseguir a los inconversos, ahora en el nombre del cristianismo. El resultado de esto fue el Imperio Romano, casi una totalidad se convirtió al cristianismo. Ahora los supuestos perseguidores se convirtieron en los perseguidos. Y los perseguidos, que eran los cristianos, ahora se convierten en los perseguidores por esta falsa iglesia, que es la Iglesia Apostólica Romana Católica, que funda el Imperio Romano a través del mismo diablo en la persona del emperador Constantino, aproximadamente en el año 315 de nuestra era. Y es la iglesia que ha pervertido al mundo con su falsa doctrina. Pero de ahí, por eso se le llama la madre de todas las rameras, porque esa iglesia ha parido otras hijas y ahora lo vamos a ver. Pero no un cristiano verdadero en que los hombres nacen de nuevo al aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. No al cristiano que nace del corazón cuando el Espíritu Santo redarguye de pecado, justicia y juicio. Este cristianismo falso y mentiroso fue creado no por el Espíritu Santo ni por Dios, sino por un hombre, un ambicioso, un hijo del diablo, que se llamaba el César Constantino, que no quería que el imperio se le dividiera. La gente se convierte al cristianismo en Roma por imposición, porque si no se les mataba, no por conversión del Espíritu Santo. Ahora los perseguidores se habían convertido en los perseguidos. Pero Constantino va más allá y dice, ahora yo soy cristiano, me he bautizado y no solamente soy emperador romano, sino que además voy a ser el líder o el protector de la iglesia cristiana. El protector de la iglesia cristiana no es ningún hombre, es el Espíritu Santo. Así de sencillo, es el Espíritu Santo. Y el líder de la iglesia no es ningún hombre, es Jesucristo nuestro Señor. Y este hombre trajo todas esas mentiras del diablo. Y entonces, ¿qué pasó? Este hombre, emperador romano, comenzó y se fundó en el supuesto líder de la iglesia. Ya no eran las doctrinas apóstoles o los padres de la iglesia, sino que se convirtieron en los políticos, eran los líderes religiosos, creando que la historia
ha llamado el sacramento, el sacrosanto imperio romano una obra de hombres y de Satanás y no del Espíritu Santo. Constantino, en suma, creó una institución poderosísima que hasta el día de hoy, un monstruo, sigue andando en la historia y que tiene su centro en Roma, el Vaticano. Constantino, además de ser emperador, se convirtió en un líder de una supuesta iglesia cristiana, pero no la verdadera iglesia del Señor. De una supuesta novia de Cristo, pero en realidad se hizo la ramera que estamos hablando. Y no hizo otra cosa más que crear un verdadero monstruo llamado la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pablo presenta sus epístolas en sus cartas a la verdadera iglesia como una virgen pura, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, que se prepara para estar en las bodas del Cordero con el Rey. Eso será Apocalipsis capítulo 5, te lo enseñé. Esta es la novia del Rey, la verdadera iglesia, pero esta otra iglesia impostora es una prostituta, es una ramera, es una fornicadora, una que fornica con todos los reyes de este mundo. Vaya usted donde vaya, América, Europa, Asia, va a notar, bueno, Asia no mucho porque es más budismo, pero Europa, África, va a encontrar cerca del palacio o la casa de gobierno o la casa presidencial, está cerca o al lado o enfrente una catedral. Cerca del poder político de turno, el poder religioso fornicando con el poder político. Váyase donde quiera que vaya y ahí lo encontrarás. A esta mujer se describe como una prostituta seductora que embriaga a los reyes de la tierra y seduce a las naciones en pos de sí, extraviándolos espiritualmente. Obra toda prostitución seductora. Esta mujer utiliza vinos y un cáliz de oro y está vestida de púrpura y escarlata. Interesante que el Vaticano, la Iglesia Católica, la falsa iglesia, la ramera, la falsa Iglesia Católica Apostólica Romana, sus colores son el escarlata y el púrpura. Esos son sus colores. Y luego usan el cáliz. Fíjate bien, fíjate en las misas, fíjate en el Papa, fíjate en todas las misas que hay en todo el mundo. Siempre es lo mismo. Todos usan el escarlata. Los cardenales, que son uno de ellos, siempre va a ser el sucesor del próximo Papa. Son los cardenales. Siempre andan de escarlatas. Ese es el color oficial de la Iglesia Católica. El púrpura y el escarlata. Tal y como lo viste esta gran ramera que muestra que está sobre la bestia aquí en Apocalipsis capítulo 17. Y luego el cáliz, que es de oro, muy lindo, con piedras preciosas. Pero la Biblia dice que está lleno de abominaciones y de sus fornicaciones. Pura escarlata, ese es el color. Los papas usan mucho esa ropa, no solamente el traje blanco que usan ellos, que es una falsa pureza, pero el traje escarlata y púrpura usan los papas. Y por supuesto, todos los cardinales andan vestidos de escarlata. ¿Qué nombre tiene esta ramera? Babilonia, que significa confusión, la grande. La Iglesia Católica Apostólica Romana no es cristiana, es babilónica, para que sepa. Todas sus prácticas y sus principios son babilónicos, mezclados con cierta cristianismo según los evangelios, pero en la práctica todo es mentira. Una de las grandes mentiras que ha promovido la Iglesia Católica Apostólica Romana es el celibato. Y ahora mismo te lo voy a poner en perspectiva. La gran ramera, la jefe de las jefas, la madre de todas las prostitutas y de las abominaciones de la tierra, la falsa cristiandad que tiene su centro en Roma. Se llama así, Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana se le llama. Ella dice que de sí mismo que es una santa madre, pero el libro de Apocalipsis dice otra cosa, que es madre, pero no santa, sino que es una prostituta, la madre de las prostitutas. Esa es la Iglesia Apostólica Católica Romana. ¿Qué abominaciones comete esa falsa iglesia? Esta prostituta espiritual. Una de las mayores abominaciones de esta gran ramera, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, es presentar una falsa trinidad al mundo. Roma tiene su propia trinidad, para que tú sepas. A su líder se le llama Papa. Palabra que viene del arameo Abba, que significa padre y se refiere y solo está reservado a Dios. El Señor Jesucristo le llamaba Abba, a Dios. Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra. Por eso el término Padre espiritual, eso no existe. Esos son estos falsos que dicen, estos son mis hijos espirituales. No, mano. No existen padres espirituales. Hay un Padre espiritual que es el Padre celestial, Dios nuestro Padre. Tú no le puedes decir a un hombre, tú eres mi Padre espiritual. Podrá ser tu pastor, podrá ser un mentor,
podrá ser un maestro, pero tú no le puedes decir. Cuando a gente ha venido de mí me dice, usted es mi padre espiritual, yo no soy padre espiritual de nadie, ni tampoco tú eres hijo espiritual más que de Dios. Pero a estos hombres les encanta que les llamen padre. Y de ahí procede, de la Iglesia Católica, pero muchos pastores han caído en ese engaño. Mateo 23:9 dice, y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Lo dijo bien claro el Señor Jesucristo. Mal, entonces, el líder de Roma puede arrogarse el nombre de Padre, el nombre reservado a Dios siendo humano. El líder romano no solo se cree Dios Padre, también se cree Dios Hijo. ¿Por qué? Porque el Papa además se hace llamar a sí mismo Sumo Pontífice, nombre reservado solamente para Jesucristo nuestro Señor, que significa sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Cuando la Biblia dice claramente que el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, según el escritor del libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pero también el líder romano, el Papa, no solo se cree Dios Padre y Dios Hijo, también se cree Dios Espíritu Santo. Porque el líder romano se presenta a sí mismo como el vicarios Filii Dei, que en el latín significa el vicario del Hijo de Dios, el representante de Jesucristo. ¿Quién dijo Jesucristo que era el representante humano en la tierra? Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El representante de Jesucristo en la tierra no es ningún hombre, es el Espíritu Santo, a quien el Padre envió ya el día del Pentecostés en el nombre del Señor, y no es el Papa de Roma. Así que la iglesia falsa ramera, la gran ramera, la iglesia apostólica católica romana, tiene su propia trinidad, como te lo acabo de poner. Otra de las abominaciones de esta gran ramera o prostituta espiritual es la afirmación de que Pedro fue el primer papa. El problema es que Pedro nunca se dio cuenta de eso. Una mentira que se repite tantas veces termina transformándose en una verdad. El diablo dice una mentira tantas veces que tú terminas creyéndola, y así funciona el diablo. Termina transformándose en una verdad, pero Pedro murió sin enterarse de que lo habían promovido al papa. Otra descontextualización de los pasajes bíblicos perpetra por la iglesia romana. Es más, Pedro no reunía ni siquiera los requisitos para ser papa. Uno de esos requisitos es ser hombre soltero, sin hijos, célibe. Pero Pedro era casado. La Biblia dice de que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Pedro era casado. En el judaísmo no existe el celibato. La base principal del judaísmo, de nosotros los judíos, es el matrimonio, es la familia. Ningún judío, según el orden levítico, era célibe. Ningún judío levítico, sacerdote levítico, era soltero, tenía que ser casado. De hecho, era un requisito que tenía que ser casado. Empezaban a los 25 años y terminaban a los 50 años su ministerio. Eran 25 años, pero uno de esos requisitos es que tenían que ser casados, para que tú sepas. Ninguno, y con hijos, ninguno de ellos era soltero. Entonces, Pedro no cumplió ese requisito, aunque Pedro no era de la tribu de Leví. De hecho, ninguno de los apóstoles procedía de la tribu de Leví, como tampoco Jesucristo. Entonces, el verdadero sacerdocio en el judaísmo se fundamenta, y la familia sacerdotal, el sumo sacerdote estaba casado, Caifás estaba casado. Lo dice bien claro la Biblia. ¿Okay? Entonces, todos los sacerdotes levíticos, según el orden levítico, Aarón, el primer sumo sacerdote, era casado. Tenía 4 hijos. 4 hijos. Y 2 eliminó Dios automáticamente. Otro día te enseñaré por qué los eliminó Dios. Hay una gran enseñanza. Y los otros 2 menores fueron los que fueron los sucesores de él. Y de ahí viene el orden de los Cohen, que se lo llaman. Ok, entonces Pedro no cumplió esos requisitos. Pedro tenía suegra, Pedro era casado, y según la iglesia romana, solo un hombre que haga voto de castidad puede ser religioso. Pedro no cumple los requisitos del mismo Vaticano. Un cristiano que quiera hacer voto de castidad no está cumpliendo la voluntad de Dios. El hombre cristiano tiene que casar. Ahora,
Si tú te vas a quedar solo y Dios te da el don de continencia, pues gloria a Dios. Yo se lo pedí 2 veces y Dios me dijo, no te voy a contestar esa petición, te voy a dar tu esposa. Así que yo sé que Dios me va a dar mi esposa, gloria a Jesús. Pero Dios habla claramente de que la base, la familia es la base del judaísmo. Y es lo que Dios manda siempre a procrear la tierra. Y sabemos que la Biblia dice que el regalo de Dios son los hijos. Y también dice Proverbios 18 que el hombre que encuentra esposa encuentra el favor y la benevolencia de Jehová, del Señor. Entonces, la voluntad de Dios es que el hombre se case. No es que el hombre, por eso es que se hacen homosexuales después esos hombres. Por eso es que se hacen homosexuales. Entonces, esa es otra gran mentira. Pedro nunca calificó para tal efecto. Pero además el voto de castidad impuesto en un pecado y una doctrina de demonios, para que tú sepas. El voto de castidad es pecado y es una doctrina de demonios. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizarán la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para, con acción de gracias, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hoy en día se promueve que el hombre se case. Se promueve eso, que el hombre no se case. Pero eso es lo que ha generado la homosexualidad y también el lesbianismo, que es una perversión, le llama la Biblia, una aberracia que Dios le llama. O sea que el celibato impuesto es una doctrina del mismo infierno, del mismo diablo y de los mismos demonios. Nunca de la Biblia, nunca de Dios. Otra de las abominaciones cometidas por esta gran ramera se encuentra en Mateo 16:15, y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? No era Pedro, era la revelación que Pedro recibió del Padre, donde Jesucristo nuestro Señor funda su iglesia. Preguntándole a Pedro qué creía él, Pedro primero dice, acercándose a él: piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Mira lo que dice Isaías 28:16. Por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyera no se apresure. Salmo 118:22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién es? Jesucristo nuestro Señor, nunca Pedro. Isaías 18:14. Entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar y para tropezadero para caer, y por lazo y por red al matador de Jerusalén. 8:15. Y muchos tropezarán en ellos y caerán y serán quebrantados y se hendarán y serán apresados. Ahora preguntémosles al apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Esta iglesia romana, esta ramera, esta falsa, esta impostora, no solamente está vestida de púrpura y escarlata, no solamente utiliza un cáliz de ira con vino, no solamente está llena de oro y perlas preciosas. Hay estudios que muestran que la Iglesia Católica del Vaticano en Roma, puede eliminar la pobreza del mundo, no 1, 2 veces. Tanto dinero tiene, sin embargo ellos nunca dan. Es una ciudad sentada sobre 7 montes. Ya veremos qué significan esto según Apocalipsis 17:9. Y transversa alevosamente muchísimos pasajes bíblicos. Es además la madre de todas las rameras, porque es la madre de todas las creencias cristianas falsas. Quizás el caso más emblemático sea la iglesia anglicana. Hablemos un poco de historia. ¿Qué pasó con la iglesia anglicana? Nació en el año 1536 cuando Enrique VIII solicitó a Clemente VII, que es el Papa de Roma en ese entonces, que le declarara nulo su matrimonio con Catalina de Aragón. Al ser rechazado el pedido por el Papa, el monarca
inglés decidió emancipar a la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica Romana y se autoproclamó jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Este otro que se creyó Constantino, solo que en vez de ser el Imperio Romano, este era en Inglaterra. Y ahí es donde nace la Iglesia Episcopal, para que tú sepas. Muchos de los que se opusieron a la política religiosa de Enrique VIII fueron depuestos de sus cargos, algunos torturados y aún ejecutados, entre los cuales cabe destacar al famoso Thomas More. Tras el relativo breve reinado de Eduardo VI y el periodo de la restauración católica encabezada por la reina María I, la reforma anglicana se consolidó definitivamente durante el reinado de Isabel I. Así como has leído, la iglesia anglicana nace por el capricho de un rey que luego de mandar a asesinar a cada esposa con la que se casaba, se casaba con las esposas, las mandaba a matar, quedaba viudo y se volvía a casar. Pero era un asesino. Entonces, la iglesia anglicana nace por el capricho de un rey. Pero además es esto la iglesia romana a lo largo de la historia. Pero la iglesia anglicana es hija de la iglesia católica. Por eso es que es una madre prostituta que pare otras prostitutas, otras iglesias prostitutas. Ok. Vamos entonces, esto es un poco de historia. Vamos a entrar ahora a la segunda parte. Dice Yaquel, y al concluir los juicios de las copas de la ira de Dios, llegamos al final de la gran tribulación. Y aquí ya está la parte final de la tribulación, de la gran tribulación. Pero ahora nos volvemos un poco para conocer los detalles de la destrucción de Babilonia. Recuerden ustedes el versículo de Apocalipsis 16-19. Y dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Te di toda esta reseña histórica porque te estoy presentando a Babilonia la religiosa, la gran ramera, pero la fase religiosa, que es la primera que Dios condena. Dios condena a la religión siempre. Apocalipsis 16-19 dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de su ardor, de su ira. Pues bien, los capítulos 17 y 18 nos dan esos detalles de los golpes por golpe que va a recibir. Casi desde el inicio del tiempo, la historia del hombre sobre la tierra ha sido la historia de dos ciudades. Babilonia, la ciudad del hombre, y Jerusalén, la ciudad de Dios. Entonces, no es ninguna coincidencia que en los días finales de la era de los hombres veamos la batalla que involucra a estas dos ciudades. Como lo mencionamos anteriormente, existen tres facetas en el sistema mundial babilónico, los cuales han esclavizado a la humanidad en toda la etapa y la historia de la humanidad. Uno es la religión, dos es la comercial y tres es la gubernamental. O sea, la religión, el comercio y la política son los tres sistemas que el diablo ha utilizado, que se llama la Gran Babilonia o la Gran Ramera, para esclavizar a la humanidad. Con mentiras religiosas, con esclavitud comercial financiera, que la gente tiene endeudada hasta los dientes, y la parte política, que es corrupta. Trataremos primero con la religión, que esta es la Gran Ramera, que está hablando Apocalipsis capítulo 17. Luego en el capítulo 18 veremos la Babilonia comercial, y en el capítulo 19 Dios juzgará la tercera y última etapa, que es la Babilonia política o gubernamental. Una mujer identificada como un misterio Babilonia, la madre de la ramera, está montada sobre una bestia. El jinete siempre controla al animal. Y la tercera mención de esta 7 cabezas y 10 cuernos indica que esta es la misma bestia que salió del mar según Apocalipsis capítulo 13. Eso lo vimos ya cuando sale la bestia, la primera bestia. Acuérdate que el capítulo 13 habla que salieron, no una, salieron dos bestias. Solo que la primera bestia sale del mar, que representa a las naciones, y la segunda bestia sale de la tierra, que es el falso profeta. Ambos conforman el anticristo, la cual recibe el poder de Satanás, el dragón, según Apocalipsis 12. Esto nos indica que el anticristo inicialmente obtendrá su poder por medio de su asociación con esta religión. La mujer y la bestia no son la misma, pero por un tiempo pareciera estar ligada una con la otra. La mujer, siendo el jinete, al principio será el socio dominante, pero Apocalipsis 17-16 nos dice el anticristo y sus socios realmente van y la odian. Para que tú sepas, el anticristo odia a esta gran ramera, a pesar que fornica con ella, pero él la odia a esta mujer. Y actuando bajo las órdenes de Dios, la destruirá. Hablaremos más sobre esto un poco más adelante. En el capítulo 18 lo veremos. Habiendo luchado durante la mayor parte del siglo, pasamos a
despojarse de la relación con el único y verdadero Dios. El hombre abrazará a esta falsa religión, hablando acerca del anticristo y su religión falsa. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me recibieron, le dijo a los judíos. Si otro viene en su propio nombre, a este recibirán, profetizando el Señor que Israel y el mundo va a recibir al anticristo. Y lo dice Juan capítulo 5, versículo 43. A esta mujer se le llama un misterio Babilonia, porque ella no es Babilonia, como pronto lo veremos, sino la religión babilónica es literalmente la madre de todos los cultos y mitologías que se forman en oposición al Evangelio. Brevemente, en Génesis 10, cuando Nimrod fundó Babilonia, su esposa Semiramis sembró la primera semilla de la falsa religión al haber afirmado que su hijo Tamuz era el hijo sobrenatural del Dios Sol, falsificando la promesa primera dada por Dios que en el jardín del Edén, de que la simiente de la mujer, o sea, nuestro Señor Jesucristo, redimirá a la humanidad según la tradición. Cuando Tamuz murió en un accidente de cacería, ella se entró en un periodo de duelo de 40 días, cerca del cual de este tiempo ella quemó un leño. Yule, que es en el idioma babilónico, significa niño. Conforme el sol lentamente se ocultaba o moría, después de la noche más larga del año, el solsticio del invierno, Tamuz, según ella, vivió a la vida, siendo esta la primera, según esta falsa mujer, resurrección falsa del mundo. En la señal de regocijo, ella decoró un árbol siempre verde. Hoy en día le llamamos el arbolito de Navidad. Por eso yo estoy en contra de los arbolitos de Navidad. El arbolito de Navidad es del mismo diablo, para que tú sepas. Es una tradición babilónica. En la Biblia nunca se nos manda a poner árboles. La tradición judaica nunca ponemos árbol. Esta es una tradición babilónica que la Iglesia Católica induce. Y hoy en día muchas iglesias, aún pentecostales, yo conozco muchas iglesias de las Asambleas de Dios y de otras denominaciones, bautistas y de otras muchas, que tienen no uno, tienen 2, 3 y hasta 4 y 5 arbolitos en la Navidad. Pero el verdadero origen de este árbol es babilónico, no es cristiano. Y es lo que esta mujer hizo. Ella decoró un árbol siempre verde, el árbol de Navidad. Muy pocos son blanquitos que simbolizan la nieve, pero siempre son verde el pino. Ese es el árbol de Navidad, ese es el verdadero origen. Eso es una mentira del diablo. Tú en tu casa no puedes poner esa mentira del diablo, mucho menos en la iglesia. Muchos pastores ponen arbolitos de Navidad. Muchos hermanos les encanta tener arbolitos de Navidad en los templos, en los púlpitos, en los altares, en los santuarios. Ahí están. Tú los vas a ver cada diciembre, ahí están. Y se vuelven locos los pastores con ellos. Pero estos pastores son babilónicos, para que tú sepas. La verdadera doctrina cristiana no se nos enseña tal cosa. El origen del árbol de Navidad es babilónico, que promueve la falsa religión babilónica, en donde ella decoró a ese árbol, que es el arbolito de Navidad, que es un símbolo de vida, y sirvió pastelito con los iniciales de su hijo para conmemorar el evento. Hoy le llamamos a estos pastelitos panes calientes en cruz, puesto que la T babilónica se parece bastante a la X de nuestro idioma. Y como si fuera poco validar esta celebración, el sol comenzaba a retornar a la vida también. Luego ella conmemoró los 40 días de duelo. Hay gente que hace duelo y no es bíblico. La Biblia nos enseña cómo se tienen que manejar los duelos. Esto es babilónico. Ella conmemoró estos 40 días que se le llama hoy en día el Cuaresma 40, formando un sacerdocio célibe para que guiara a las personas en la adoración de su supuesto hijo resucitado. Esa muñeca que tú ves cargando el hijo, la Iglesia Católica dice que esa es María cargando a Jesús, pero eso es mentira. Ese es Tamuz con la madre de él, la mujer de Nimrod. Eso no es María, y mucho menos Jesús. Eso es la mujer de Nimrod chineando en su brazo a su hijo resucitado, a Tamuz. Eso es lo que dice la Iglesia Católica, que dice que es la supuesta Virgen María, que ya no era virgen. En el momento que parió a Jesús dejó de ser virgen, punto. Antes de que viniera Moisés y la preñara y engendrara a varios hijos. Entonces, una mujer judía nunca podía estar virgen. Eso era prohibido. Tenía que casarse y parir hijos. Esa es la ley judaica. Así que, esa es una mentira del diablo, mi hermano. Bien, entonces declaró, lo que sigue es en la opinión ya que le dice, si hay una religión actual que caracteriza la cuaresma, el sacerdocio célibe y
por llamar reina del cielo a la Virgen María, es la Iglesia Católica Apostólica Romana, la cual está plagada de un sistema de números de ritos y mitos de origen babilónico. La Iglesia Católica Romana, Apostólica Romana, no es cristiana, es babilónica. Una mezcla que hizo Constantino Roma, el emperador romano, del babilonio, que eran las prácticas paganas del Imperio Romano, y la etiquetó con cristianismo, pero es babilónica. Y toda iglesia que pone el arbolito de Navidad y todo pastor que promueve el arbolito de Navidad y los regalitos y los pastelitos y los regalitos que se tienen que dar en la Navidad, eso es una mentira del mismo diablo. Esa es una falsa, eso es paganismo, eso es babilónico, no es cristiano. No es cristiano. Tú no puedes tener ni en tu casa ni en tu iglesia árboles de Navidad, porque eso es una mentira del mismo diablo, del mismo infierno, y eso es una tradición pagana babilónica que supuestamente conmemoró la supuesta resurrección de Tamuz, de la mujer, el hijo de Nimrod, que había muerto, y es una mentira del mismo diablo. Todas las mitologías que surgieron después de esta han incluido algunos elementos de la historia. En la versión egipcia a ella se le conoce como Isis, en el neobabilonio se le conoce como Astoret o Istar, en Canaán como Astarte, en Grecia como Afrodita y en Roma como Venus. Pero es la misma. A ella también se le llama la diosa del amor y de la fertilidad. Por eso es que en la Semana Santa en inglés se le dice Easter, ese supuesto conejo. Ese conejo, que eso es el símbolo de la fertilidad. Eso es falso. La verdadera historia nos enseña, y la verdadera traducción es to cross over o pasar sobre. Eso es lo que es verdad. No es Easter. Easter es babilónico. Y todas las iglesias, bueno, no todas, pero la gran mayoría, muy pocas nos conservamos, pero la gran mayoría americanas, latinas o como sea, en Estados Unidos, no, especialmente aquí en Estados Unidos, tú vas a ver que para la Semana Santa o para lo que se llama el crossover, usan el conejito y los huevitos. Eso es falso, eso es babilónico también. Eso es babilónico, eso no es una doctrina cristiana. Apocalipsis 17:7 dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Apocalipsis 17:7 dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Al respecto, el doctor David Diamond observa: el misterio de la mujer y la bestia que la trae, esto significa que la Iglesia Católica y el sistema religioso corrupto que profesa se va a parapetar sobre el imperio del anticristo. Se van a aliar, como siempre, la Iglesia Romana prostituyéndose, la Iglesia Católica Apostólica Romana, como siempre, prostituyéndose con los reyes de la tierra, y va a intentar hacer lo mismo, y lo va a hacer con el anticristo. Apocalipsis 17:8 dice que la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Algunos interpretan este pasaje como que si quisiera decir que el anticristo es una persona que una vez existió en la historia, pero que ahora está muerto y en un futuro volverá nuevamente. Saldrá del abismo, permanecerá en la tierra por un periodo de tiempo y luego será destruido. Se nos enseña Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 al 11 y Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Menciona a Jesucristo, el Señor Jesucristo lo menciona en Mateo capítulo 24:15, hablándole a sus discípulos judíos. Se refiere al anticristo de los últimos tiempos, pero la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel también se aplica a un personaje histórico de la antigüedad, quien profanó el segundo templo en Jerusalén. En el libro de Daniel, el ángel Gabriel le da al profeta la siguiente profecía, Daniel 8:3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los otros cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Daniel 8:6.
Y vino hasta el carnero de los dos cuernos que ya había visto en la ribera del río y corrió contra él con la gran furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y lo quebró sus dos cuernos. Y el carnero, que tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en la tierra y lo pisoteó, y no hubo quien pudiera librar al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremaneramente, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño. Este es uno de los nombres que se le da al anticristo. Tiene 33 nombres que se le llama en el Antiguo Testamento y aproximadamente 13 nombres que se le da en el Nuevo Testamento. El pequeño, este cuerno pequeño es uno de los nombres que se le llama el anticristo, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa que es Jerusalén, por supuesto. Luego el ángel Gabriel le da a Daniel la interpretación de esta visión profética. Daniel 8:16, y oí una voz del hombre entre las riberas del Ulaí en grito, y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo final. Mientras él hablaba conmigo, casi dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo entrar en pie y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo final. Daniel 8:20. En cuanto al carnero que viste, tenía 2 cuernos. Estos son los reyes del Medio y de Persia. El cabrío macho es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la misma fuerza de él. Y al final del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. La profecía habla de un carnero que tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia, le dice el ángel Gabriel al profeta Daniel. La profecía habla también de que este carnero fue vencido por un macho cabrío que tenía un cuerno notable entre sus ojos. El propio ángel Gabriel le aclara. El principio hermenéutico número 1, la Biblia interpreta la Biblia. Dios le aclara al profeta Daniel quién es. No lo tuvo que descifrar el profeta Daniel. El macho cabrío es el rey de Grecia o el imperio de Grecia. Y que el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, Alejandro el Magno. La profecía también dice que el macho cabrío o el imperio griego comandado por Alejandro se engrandecería sobremaneramente, pero que estando en su mayor fuerza el gran cuerno fue quebrado. Alejandro murió cuando estaba en su apogeo. La profecía nos enseña muy claro la historia. La profecía también dice que del gran cuerno quebrado de Alejandro el Magno salieron a su vez otros 4 cuernos notables o 4 reyes. Salió un cuerno pequeño y el otro rey menor que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, hacia Jerusalén. El ángel Gabriel le dice a Daniel que los 4 cuernos que salieron del cuerno quebraron sus 4 reinos, o los reyes que no iban a tener la fuerza del cuerno quebrado. 4 reyes que iban a ser tan poderosos como Alejandro el Magno. De gran cuerno quebrado que era Alejandro Magno salieron 4 reinos, y uno de ellos era el rey, saldría de un rey que marcharía hacia Jerusalén y profanaría el templo. El profeta Daniel, que vivió durante el apogeo del imperio babilónico o al mando de Nabucodonosor, quien a su vez fue sucedido por su hijo Belsasar, y que vivió también la caída de la dominación del imperio babilónico en las manos del imperio medo-persa. Pero no vio, sin embargo, el cumplimiento de esta profecía, la caída a su vez del imperio medo-persa a manos del imperio griego, comandado por Alejandro, y la profanación del templo de Jerusalén por un rey descendiente de los 4 reyes que sucedieron. Los macabeos fueron una familia numerosa judía que tomaron las armas contra los griegos, y ellos ganaron muchos adeptos. De aquí surgen los celotes. Los celotes son una especie de judío bien particular, porque ni siquiera querían tener mujeres. Ellos decían que no necesitaban mujeres. Eran unos judíos súper espectaculares, súper wow, yo los admiro, que representaron la resistencia armada judía durante la época de la dominación romana. De hecho, Barrabás era celote. Por eso es que el pueblo pidió a Barrabás, porque Barrabás era podemos llamarle un revolucionario que se rebelaba contra el imperio romano. Era un celote, y por eso la gente lo pidió a él. Porque era un héroe, porque se oponía al imperio romano. Y prefirieron pedir a Barrabás
en vez del Señor Jesucristo. El imperio griego fue enfrentado por una minoría judía que se llamaban los macabeos, que ocurrió en los días de los macabeos. Tras la muerte de Alejandro Magno, cuando 4 de sus generales tomaron el reino: Lisámoco, Lesuco, Ptolomeo y Casandro. Uno gobernó Siria, otro Egipto, otro Arabia y a otro Israel. Y de Siria gobernaba por Seleuco, quien fundó la dinastía seleucida. Salió Antíoco Epífano o Antíoco VI, que profanó el templo de Israel levantando una imagen de Zeus dentro del mismo y sacrificando a un cerdo, algo detestable para nosotros los judíos, prohibido por la ley de Dios. Levantó una imagen dentro del templo sagrado nuestro, el segundo templo. Levantó una imagen de Zeus en simbolización de la idolatría y sacrificó en el altar a un cerdo, algo detestable, inmundo, dentro del mismo altar, en el templo. Esta es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. La historia, esto está en la historia, en el año 167 del año antes de Cristo, Antíoco el IV organizó una expedición contra Jerusalén, la cual saqueó, según el libro de los Macabeos. Esto no está en la Biblia, esto está en el libro de los Macabeos, pero también en la historia. Promulgó varias ordenanzas de tipo religioso, trató de suprimir el culto de Jehová, prohibió el judaísmo, suspendiendo toda clase de manifestación religiosa, mandóse que se comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto de los dioses griegos. Pero el sacerdote judío Matatías y sus 2 hijos llamados Macabeos consiguieron levantar a la población en contra y lo expulsaron contra la ciudad de Jerusalén. Estaba citada, ocurrió un milagro impresionante que dio origen a una de las fiestas más importantes de la nación de Israel. El segundo templo vivió uno de sus días más difíciles. La menora es el conocido candelero de 7 brazos, que Dios habló ordenando construir a Moisés y que se encontraba primero en el tabernáculo y luego en el primer templo. Este candelero tenía que permanecer, la orden de Dios es que tenía que permanecer encendido todo el tiempo, de día y de noche, ¿no? Nunca se podía apagar. Lo que había a acontecer es que el candelero era aceite, lo que ardía era el aceite de oliva. Pero la ciudad de Jerusalén se encontraba sitiada, rodeada por los griegos, y no había manera de conseguir más aceite, con lo cual este candelero amenazaba con apagarse, motivo por lo cual los sacerdotes judíos estaban desesperados. Cuenta la historia que uno de los levitas, en unos pasadillos secretos del templo, encontró milagrosamente una botella sin abrir que contenía aceite de oliva. Este levita corrió entonces al sumo sacerdote y le mostró la botella que había encontrado con el aceite de oliva para hacer arder el candelero. Ahora te voy a traer el Mitra. El Mitra nos enseña cuando Jacob se regresa antes de encontrarse con ese hombre ángel. No se sabe si era un hombre, no se sabe si era un ángel. En la tradición cristiana se dice que era un ángel. En la literatura judía se dice que era un hombre, pero también era un ángel. Pero era un hombre y era un ángel. Entonces, antes de que nuestro padre Jacob se encontrara con él y el Señor le cambiara, en realidad nunca le cambió su nombre, el Señor, porque el Señor siempre lo siguió llamando Jacob. Lo que en realidad hizo es que el Señor le agregó el nombre de Israel. Y por eso es que Dios continuamente le dice Jacob, dice Israel, dice Jacob. Cuando Israel estaba en su estado espiritual más bajo, más mundano, más idólatra, Dios lo llamaba Jacob. Y cuando Israel estaba en su estado más santificado, más elevado espiritualmente, Dios le llamaba Israel. Entonces eso es algo que nosotros los judíos tenemos. Cuando estamos en un estado espiritual bajo, Dios nos llama Jacob. Cuando estamos en un estado espiritual elevado, Dios nos llama Israel. Y ese es mi nombre, por supuesto. Pero todo judío tenemos esa batalla. Entonces el Mishra nos enseña, y también los cristianos, el Mishra nos enseña que Jacob se regresó. Y por eso él mandó en los 2 grupos de sus 4 mujeres, la mandó de 2 en 2 con sus hijos, los dividió. Y dice que él quedó solo, se regresó. La Torá no lo enseña, pero el Mitra nos enseña la razón por la que se regresó es porque se le había quedado un aceite puro de oliva. Y cuando él regresó, él agarró ese aceite puro de oliva y cuando él cruza, ahí lo estaba interceptando Dios y ahí tuvo esa batalla y ahí es donde Dios le agrega, no le cambia, le agrega. La gente dice, Dios le cambió el nombre a Jacob. No es cierto, Dios nunca le cambió el nombre a Jacob. Dios le agregó
otro nombre a Jacob. Jacob siempre fue Jacob, solo que Dios le agregó el nombre de Israel. Que por cierto, el nombre de Israel tiene los nombres de los patriarcas, de las matriarcas y el nombre de Dios al final, que es Él. Tan poderoso es ese nombre, porque tiene todos los nombres de nuestros padres, tiene el nombre de Abraham, tiene el nombre de Isaac, tiene el nombre de Jacob, que se escribe con Y en el hebreo, y tiene el nombre de Sara, tiene el nombre de Lea y tiene el nombre de Raquel. Pero también al final está el nombre de Dios, que es Él. Ese es uno de los nombres de Dios, Él. Entonces todos los nombres que llevan el Él, como Israel, Daniel, Gabriel, Ezequiel, todo ese nombre tiene. Elías empieza con L. Eliseo, ahí empieza con el nombre. Entonces ese Él es el nombre, uno de los nombres de Dios. Entonces el Mishra nos enseña que cuando nuestro padre Jacob se regresó, fue porque se le había quedado ese aceite de la unción de oliva. Y ese fue el aceite que este sacerdote levita encontró. Así nos enseña el Mishra. Ese era el aceite que nuestro padre Jacob se regresó a traerlo. Y cuando él iba cruzando, ahí lo intercede ese hombre o ángel. No sabemos, la Biblia no lo dice bien claro. La Torah no lo dice bien claro. Habla de que era hombre, dice que era ángel, pero no lo define quién era. Entonces, ahí, pero sí era Dios encontrándolo de alguna manera, o en forma de hombre, o en forma de ángel, o en forma de ambos. Y Dios le agrega, no le cambia, le agrega el nombre de Israel. Ese aceite era el que él llevaba, ese era el aceite que se utiliza aquí en esta batalla y es el aceite que la menora se le utiliza. Y mira lo que sucede. Por eso es importante que te enseñe el Mishra. Por eso yo siempre hablo Mishra, porque la Torah no nos dice muchas cosas, pero el Mishra, que eso es judío para nosotros somos los únicos que sabemos el Mishra. Los gentiles no lo saben, los cristianos no lo saben, pero eso es para nosotros y nosotros lo sabemos solamente, los judíos. Dice que este levita lo encontró y lo trajo al sumo sacerdote. Y la porción encontrada del aceite de oliva en la botella alcanzaba solamente para un día, pero milagrosamente alcanzó para hacer arder el candelero durante 8 días. Ese fue el milagro, uno de los milagros. Hubieron 2 milagros que Dios hizo. Por eso también hay un candelero que tiene 9 brazos. Eso se llama la Hanukkah, que es esta que está aquí. Por eso la gente me pregunta a mí, doctor Goldman, pero la menora son 7 brazos. Pero es que la menora no es la Hanukkah, esta es la Hanukkah. La Hanukkah tiene 9 brazos, porque es lo que nosotros celebramos, la fiesta de la dedicación. Y es una fiesta tan importante que aún el mismo Jesucristo la celebró, para que tú sepas, y ahorita te la voy a mostrar. Entonces, por eso es que también un candelero que posteriormente se surge, que tiene 9 brazos, que es este que está aquí, que se llama la Hanukkah. Es lo que celebramos para Hanukkah. Es la Hanukkah, 9 brazos. ¿Por qué? Porque 8 días fue la batalla, 8 días fue el aceite que duró, los días que necesitamos la batalla, y el 9º día, a diferencia que la menora siempre está encendida todo, la Hanukkah se va encendiendo una noche, un brazo cada noche. Y al finalizar la 8ª noche, celebramos la 8ª y la 9ª, que es esta de aquí. Entonces, esa es la diferencia entre la menora y la Hanukkah. Al final de los 8 días, Israel venció a los griegos, un milagro de Dios, un milagro de sobrevivencia. Los judíos tuvimos que desarmar el altar donde se había sacrificado el cerdo. O sea, no derribamos el templo, lo rededicamos, pero sí desarmamos todo el altar porque se había profanado. Eliminamos esa idolatría del diablo, esa falsa imagen de Zeus, que es el mismo diablo, la sacamos fuera, la quemamos, luego tuvimos que desarmar todo el altar y reedificarlo para rededicarlo, puesto que se había contaminado al sacrificarse a un cerdo. Esto es la historia. Algo detestable para nosotros los judíos. Entonces tuvimos que desarmar el altar donde se había sacrificado el cerdo y construir un nuevo altar. Y por eso es que se celebra la fiesta de Hanukkah o Hanukkah, como le llaman mucho. También se llama la fiesta de la dedicación, porque tuvimos que rededicar. Eso es lo que sabemos en realidad. Hanukkah no es Christmas judía. Eso no existe. Eso no existe. Eso es la fiesta de la rededicación. Y celebramos 2 milagros. Es donde nosotros creemos que Dios va a hacer un milagro espectacular, como lo hizo ahí. Y siempre todo judío tiene esa esperanza durante Hanukkah. Entonces, y rededicamos nuestra vida a Dios.
pero también se llama la fiesta de las luces, porque la luz nunca se apagó. El aceite siempre siguió ardiendo. Sacar las piedras y colocar las nuevas piedras y hacer nuevos sacrificios en el nuevo altar. Esta es la fiesta de Hanukkah. El candelero de nuevo brazo, vela, no se enciende todas las de un solo golpe, sino noche por noche. Y en la octava noche el candelero arde completamente. Si Israel no hubiera vencido en la gestión de la victoria de los macabeos, Jesucristo no hubiese nacido, para que tú sepas, porque la orden de los griegos era eliminarnos a todos los griegos, a todos los judíos. Como siempre, el diablo utilizando a todos los poderes del mundo y a estos imperios mundiales para eliminar a los judíos, pero los judíos aquí estamos, no vamos a ningún lado, estaremos siempre. Sin embargo, todos esos grandes emperadores y esos grandes dictadores que nos han querido eliminar, los ha desaparecido Dios. Pero Israel seguimos y nunca nos vamos a eliminar. Aún el anticristo va a volver a querer hacer lo que hizo este hombre, pero matará 1 o 2 terceras partes, pero hay un remanente que va a quedar siempre. Pero el objetivo de Satanás era eliminarnos a todos los judíos para que no naciera Jesucristo. Ese era el objetivo. Por eso el diablo nos odia, porque sabía que Jesucristo iba a venir de nosotros. Y por eso el diablo sigue odiando. Vemos en Apocalipsis capítulo 12 que va a ser lucha contra la mujer, que no es la iglesia, es Israel, es los remanentes. Y eso ya lo enseñé cuando enseñé el capítulo 12. Si nosotros los judíos no vencemos esa guerra contra los griegos, Jesucristo no nace. Y si Jesucristo no nace, no existe la iglesia. Así que gloria a Dios por esa celebración. Satanás quería exterminarnos a través de los griegos. Era exterminar al pueblo escogido de Dios, a nosotros los judíos, a la nación de Israel, para que precisamente el Mesías no viniese. Tal es la revelación histórica que la fiesta de Hanukkah, Jesucristo mismo la celebra. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 22. Celebrándose en Jerusalén las fiestas de la dedicación, así se le llama. Esa es Hanukkah. Jesús mismo la celebró. Acuérdate que esto sucedió en el año 167 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo nace más o menos en el año 2 antes de Cristo. No nace en el año 0 como enseña la falsa iglesia católica, ¿okay? Sino en el año 2 antes de Cristo es cuando Él nace, aproximadamente. Pero definitivamente no nace el 25 de diciembre. Eso es una mentira del diablo y de la falsa iglesia católica. Juan capítulo 10, versículo 22 dice: celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación, esa es Hanukkah. Era invierno. 10:23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no lo creéis. El mismo Jesucristo celebró Hanukkah, porque era una fiesta que todos los judíos lo tenemos que celebrar. El versículo anterior dice que celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación, la dedicación del templo, sin duda la fiesta de Hanukkah. Era invierno, dice el versículo. Esto es a mediados de diciembre. Normalmente es a mediados de diciembre cuando empieza, son 8 días. Que cuando los judíos celebramos la fiesta de Hanukkah. Esta fiesta es tan importante que el mismo Mesías, el mismo Jesucristo, la celebró en sus días como hombre. Lo que hizo es definitivamente Jesucristo en Mateo, dice 24:15, es tomar la profecía de Daniel y decir: ojo, que esto que profetizó Daniel y que ya pasó, hacia el final de los tiempos va a volver a pasar. Van a volver a profanar el templo, el tercer templo que se va a construir. Bien, ya casi por finalizar, mis amados, ya Kelly dice: los moradores de la tierra se asombrarán al ver a la bestia, porque ella era, ya no es y va a venir. La palabra griega traducida asombrarán significa maravillarán o admirarán. Algunas personas creen que la frase era y no es, y que está para subir, significa que el anticristo era una figura del pasado, alguien que vivió antes del tiempo de Juan, que estaba muerto cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, pero que va a regresar al fin de la era. A mí me han preguntado: doctor Israel Goldman, ¿usted cree que el anticristo ya está vivo en este mundo? Yo digo sí. No sabemos quién es. Han habido muchos anticristos, pero yo digo que sí. Te voy a explicar por qué. La palabra dice que ni los ángeles ni el Hijo saben el día y la hora, solo el Padre, el día del arrebatamiento. Solo el Padre, ni siquiera el Hijo lo sabe, mucho menos los ángeles. El harpazo o el arrebatamiento de la iglesia es eminente, significa que en cualquier momento puede suceder. Satanás, sabiendo ese principio, sabe que en cualquier momento puede suceder.
Por tal razón, como Satanás no sabe cuándo va a suceder, Satanás tiene siempre y ha tenido siempre preparado a un anticristo para en el momento que sea ese arrebatamiento, que venga. Entonces yo sí creo que está. Ahora, el espíritu del anticristo es otra cosa. El espíritu del anticristo no sale hasta que, lo vimos en Apocalipsis capítulo 9, cuando se abre el abismo y salen todos esos demonios y sale el espíritu del anticristo. Pero Satanás, a través de la historia de la iglesia, siempre ha tenido a un hombre, un candidato que es un anticristo. Y han habido muchos anticristos en la historia. El más reciente fue Hitler, pero actualmente hay otros hoy en día. Hay muchos. Aún en el gobierno americano, aquí en nuestro país tenemos anticristos, para que tú sepas. Todo lo que se opone a la palabra de Dios y a todo lo que se llama Dios es el mismo espíritu del anticristo, dice la Biblia. En este caso, Antíoco Epífanes y Nerón son dos de los modelos históricos más específicos del anticristo. Nerón fue un espíritu del anticristo, una representación del anticristo. Y Jesús le llamó a Judas el hijo de perdición. Así le llamó el Señor Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 12, que es el mismo título que, por cierto, usa el apóstol Pablo al referirse al anticristo. Uno de esos 13 títulos que se le da al anticristo en el Nuevo Testamento es el hijo de perdición, que le llama el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Juan 17, 2 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. 2 Tesalonicenses 2, 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin ¿quién? La tribulación. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ese es otro nombre, el hijo de perdición. Aquí mismo el apóstol Pablo le da dos nombres: el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces, que Judas Iscariotis se le considera un anticristo también, porque el Señor Jesucristo le llama el hijo de perdición. Apocalipsis 17, 9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 17:10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y que no es también el octavo. Y es él entre los 7 y va a la perdición. Algunos creen que los 7 reyes representan 7 reinos seculares, históricos, del mundo. Los 5 reinos caídos probablemente sean Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Y la frase 1 significa, en el momento que estaba el apóstol Juan escribiendo, era el imperio romano el que estaba. Ese es el sexto. Y el séptimo es el que está por venir, que es el nuevo o el renacido imperio romano, que es donde saldrá el anticristo. Juan estaba escribiendo el libro en Apocalipsis bajo el imperio que estaba gobernando, que era el imperio romano. El otro imperio que aún no había venido en el momento es el que Juan escribía en el libro que está en los estados nacionalistas europeos, que perduran hasta hoy, que surgieron del mismo imperio romano caído, simbolizado por los pies de hierro mezclados con arcilla, de la estatura del sueño del rey Nabucodonosor, según Daniel capítulo 2. El siguiente reino, el octavo, será el del anticristo, quien será la cabeza del último imperio mundial. Él es de los 7, pero también es el octavo. Lo cual pudiera significar que pertenece al mismo sistema mundial impío de los primeros 7, aunque no pertenece a ese mismo grupo. El doctor David Time nuevamente dice en Apocalipsis 17, 18, se nos dice que la mujer que estaba sentada sobre la bestia es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta ciudad es el Vaticano, que influye espiritualmente en gran parte del mundo y lo arrastra a la idolatría. A lo único que no influye es, por supuesto, a los musulmanes. Es lo único. Y luego, a una menor escala, por supuesto, a los asiáticos, que son budistas, pero a menor escala. La Iglesia romana gobierna sobre las naciones. Todo presidente, ni bien en cuanto asume al poder, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va al Vaticano a besarle la mano al Papa. Es un símbolo de sumisión. Biden lo hizo. En cuanto Biden ganó, ¿qué hizo? Ir al Papa. Fue lo primero que hizo Biden. Todos los presidentes que ganan en Estados Unidos, que son católicos, y en todo el mundo, inmediatamente van al Papa a ponerse bajo la orden del Papa. Trump no lo hizo. Y yo no hablo de política. Pero Trump no era aliado del Vaticano y por eso se le hizo la guerra al presidente Trump. Pero lo primero que hizo Joe Biden, fue ir a besarle la mano al Vaticano, como lo han hecho muchos de los presidentes estadounidenses
y por supuesto en todo el mundo que son católicos. Y sabemos que Biden es católico, él lo ha dicho muy claramente, así que él se puso bajo la orden del Papa y ahí es donde se prostituye la Iglesia Católica con los reyes del mundo. Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces tiene sabiduría para entender lo que sigue. Para la mente que tenga sabiduría, dice el versículo, esta mujer o ciudad se encuentra o se sienta sobre 7 montes o colinas. ¿Cuáles son estas 7 montes? Son Palatino, Capitolino, Quirinal, Bimimal, Esquilino, Coeliano y Aventino. Esos son los 7 nombres de estas 7 colinas. ¿Qué ciudad se encuentra rodeada de 7 montes o colinas? Sin duda es la ciudad de Roma o el Vaticano. Es más, su primer nombre no fue Roma o Vaticano, era Septimontum, que en el latín significa las 7 colinas o los 7 montes. No se le llamaba Roma. En el original, su primer nombre en el latín era Septimontum, o la ciudad rodeada por 7 colinas. Y se le llamó después Romiti, que significa fortaleza, poderosa o invencible. Luego vino la fábula de Rómulo y Remo, 2 niños que quedaron huérfanos y fueron amantados por una loba y después fundaron Roma. Pero esto ya es fábula, no es historia. El Vaticano se halla en la cúspide del monte Aventino. ¿Para qué significa la palabra Vaticano? Vamos a ver lo que significa Vaticano. Mucha gente no sabe lo que significa la palabra Vaticano. Proviene del latín y es la suma de 2 raíces, de 2 palabras. Vate, que significa lugar, y canus, que significa adivinación. En otras palabras, ¿qué significa? Significa, la palabra Vaticano se puede traducir como lugar de adivinación. Y sabemos que la adivinación es del diablo. En el libro de Levítico, Dios nos prohíbe a nosotros los judíos que entremos a adivinación. Hoy en día no se mueve un espíritu de profecía en la iglesia, se mueve un espíritu de adivinación, para que tú sepas lo que el diablo ha metido. Eso es lo que significa la palabra Vaticano en su original raíz latín. Significa lugar de adivinación. Y la adivinación es donde se mueven los mismos demonios y los espíritus satánicos. O sea, que la palabra Vaticana se puede traducir como lugar de adivinación, lugar de hechicería, más puntualmente. De hecho, la palabra vaticinar se refiere a la predicción de un hecho futuro, algo así como el monte de la adivinación. Pero hay algo más grave. Mucho antes de que Jesucristo naciera, los romanos en este lugar, en la cúspide del monte Aventino, hacían todo tipo de rituales y adoraban a dioses paganos y celebraban las fiestas del supuesto dios Saturno, conocido como la Saturnalía romana, que comenzaba el 18 de diciembre y terminaba el 25 de diciembre, que celebra la Iglesia Católica y lamentablemente muchas iglesias que han caído en eso, la Navidad. El supuesto nacimiento de Cristo, que sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre, es una mentira del diablo y de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ahí hacían orgías, para que tú sepas ellos. El 25 de diciembre hacían específicamente el 25 de diciembre, los romanos hacían unas orgías horribles a sus dioses, debajo de ese árbol frondoso. Ese es el árbol de Navidad. Y que se festejaba hasta el día 25. Era una semana casi, el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 días en orgías y en actos paganos. ¿Qué hizo Constantino con esta costumbre? La cristianizó. Ahora el 25 de diciembre ya no es el cumpleaños del dios Saturno. Ahora es Jesús que nació en ese día. Y el arbolito de Navidad ya no es para fornicar debajo de él, sino para poner regalitos. Pero es fornicación, dice Dios. Constantino cristianizó todas las fiestas de los pueblos paganos, que eran babilónicas, los romanos eran babilónicos, para dejar contento a todos. Constantino engloba todas las religiones y sus prácticas paganas dentro del cristianismo para no luchar contra ellas. Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 17:13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 14. Pelearán, dice Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos.
fieles. Eso somos tú y yo, la iglesia, la verdadera iglesia virgen de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, la ramera sentada en las aguas indica que habrá un sistema religioso ecuménico. Hoy en día esa es la palabra famosa, esa es la palabra clave, ecumenismo. El Papa promueve que todo el mundo sea ecuménico. Muchos han caído en el ecumenismo, como por ejemplo Marcos Witt, por ejemplo, una lástima que cayó, y otros en la farándula cristiana han caído en el ecumenismo. Pero eso es una mentira del mismo diablo. Es universal y apóstata en la primera parte de la tribulación. Esta es la base para la tribulación. A este sistema lo reemplazará la religión del anticristo cuando él gane el poder político. Mateo 24:15, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. En algún momento durante el gobierno del anticristo, la ramera será odiada por el anticristo y sus partidarios, y ellos la destruirán totalmente junto con sus instituciones. Este es el juicio de Dios contra el sistema religioso mundial que rechazó la verdad de Dios en Cristo, que es el verdadero evangelio y las verdaderas doctrinas de los apóstoles. Esto pudiera ocurrir a la mitad de la tribulación total de los 7 años, cuando la bestia o el anticristo afirme que es Dios y exija a todos que lo adoren, según Apocalipsis 13:8, Daniel 9:27, Daniel 11:36 a 38. Para concluir, dice bien claro, el doctor Diamond me dijo también: las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que esta falsa iglesia, este es un sistema religioso corrupto, influye sobre multitudes de naciones. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta es la ciudad, es el Vaticano, que influye espiritualmente en gran parte del mundo y los arrastra a la idolatría. La iglesia católica es la iglesia más idólatra. El sistema religioso más idólatra se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. La iglesia romana gobierna sobre las naciones. Todo presidente, en cuanto asume el poder, tiene que ir al Vaticano a alzarle la mano al Papa. Ya que le dice, esta es la destrucción de la Babilonia religiosa, la cual fue anticipada en Apocalipsis capítulo 14:8. A pesar de que el anticristo subió al poder por medio de la influencia de la religión babilónica, ese mismo sistema religioso se convertirá en una barrera para su meta final de ser adorado de manera exclusiva. En 2 Tesalonicenses 2:4, el apóstol Pablo dijo que él se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y así también él, con sus cohortes, se volverán en contra de Babilonia religiosa para destruirla. Observen que es el mismo Dios quien da la orden para que la destruyan. Durante 1 hora, la duración de la gran tribulación, las bestias y sus 10 reyes tienen el poder sobre la tierra para destruir a la gran ramera, a la Babilonia religiosa, que es la iglesia católica, y sus aliadas, las otras hijas que ha parido, que son idólatras también y falsas, incluyendo la iglesia cristiana apóstata. Que hizo posible que tuviese el poder, cumpliendo así el propósito de Dios de destruir la falsa iglesia. Y de esa manera concluye el capítulo 17, donde Dios sentencia capítulo 18 a la Babilonia, el sistema religioso. Capítulo 18, si el Señor no ha venido, la próxima enseñanza te enseñaré la destrucción de Babilonia, la comercial. Esa es la segunda parte. Así que le damos la gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, bendecimos, glorificamos. Te adoramos, Señor amado, por esta oportunidad que nos has dado. Gracias por todos estos conocimientos. Gracias por todas estas enseñanzas que nos da Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, que usted nos instruye, nos educa, nos edifica, Señor amado, a tu amada iglesia. Permítenos serte fiel, a ser puro, a no ser una iglesia ramera, prostituta ni adúltera, Señor, como muchos lamentablemente han caído aún dentro del cristianismo, sino a ser una iglesia virgen pura, sin mancha, sin arruga, que te esperamos y nos preparamos para ese gran día, el rapapso, el arrebatamiento, donde usted va a venir por nosotros, según lo prometió en Juan capítulo 14, versículo 2, y que se cumplirá según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, y 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, que es el rapapso, el arrebatamiento. Ahí permítenos estar, Señor, para irnos con usted y seamos fiel hasta la muerte. Te pedimos, Señor amado, que vengas, que nos guardes, que nos santifiques, que nos purifique, que tu Espíritu Santo nos redarguya, perdona nuestros pecados y ayúdanos a mantenernos en santidad delante de usted. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén. Mi alma alaba a Jesús. Soy el doctor Israel Goldman, del Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, evangelista, maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo por mandato de Dios,
para la gloria de Dios y por la misericordia de Jesucristo, mi amado y bendito Señor y Salvador, desde Dallas, Texas, USA, Estados Unidos de América. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su santo y divino rostro sobre tu vida. Mi alma alaba a Jesús. Maranata, el Señor viene pronto, y nosotros, su virgen iglesia, decimos juntamente con el Espíritu: sí, ven Señor Jesús, que te esperamos y anhelamos. Gloria al santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.